Durante miles de años, las estrellas han sido el símbolo más estable del cielo. Puntos fijos, faros lejanos, ritmos que se repiten con una precisión casi perfecta. Las estrellas nacen, evolucionan, envejecen, pero su brillo obedece leyes conocidas, predecibles, comprensibles, hasta que una de ellas no lo hizo. En la constelación del Cisne, a casi 1500 años luz de la Tierra, una estrella comenzó a comportarse de un modo que nadie esperaba. No explotó, no murió, no colapsó. Simplemente empezó a apagar su luz de una forma irregular, caótica, sin patrón claro. A veces apenas un suspiro, otras veces una caída brutal del 20% de su brillo, algo que, según los modelos clásicos, no debería ocurrir jamás en una estrella de ese tipo. Su nombre técnico es KIC 8462852, pero el mundo la conocería pronto por otro nombre, la estrella de Tabi. No fue un descubrimiento buscado, no fue el resultado de una predicción, fue un accidente estadístico dentro de uno de los proyectos científicos más grandes jamás construidos para observar estrellas, el telescopio espacial Kepler. Su misión era sencilla en apariencia: vigilar más de 150.000 estrellas de forma continua durante años, buscando pequeñas caídas periódicas de brillo. Esas diminutas sombras revelaban el paso de planetas frente a sus soles. Planetas producen caídas suaves, regulares, matemáticamente limpias. Pero la estrella de Tabi no siguió ninguna regla. Lo que Kepler registró no fue una sombra ordenada, fue un caos. Caídas profundas, separadas por semanas, meses, a veces años. Algunas duraron horas, otras días completos. No había periodicidad, no había simetría, no había huella orbital reconocible. Cuando los datos llegaron a la Tierra, los algoritmos no supieron cómo clasificarla, y los astrónomos tampoco. En ciencia, cuando algo no encaja, se intenta primero con las explicaciones más simples. Tal vez un fallo instrumental, tal vez ruido, tal vez polvo entre la estrella y el telescopio, tal vez una estrella variable desconocida. Pero una a una, esas hipótesis comenzaron a caer. La señal era real, persistente y cada vez más desconcertante. Lo inquietante no era solo que la estrella se oscureciera, era cómo lo hacía. Las caídas no tenían el perfil típico de un planeta. No eran suaves ni simétricas. Eran irregulares, abruptas, dentadas, como si algo enorme, fragmentado, caótico, estuviera atravesando su campo de luz. Pero no había una sola cosa pasando delante de la estrella. Parecían cientos, miles. La noticia se filtró primero en círculos científicos, luego saltó a foros, después a medios especializados y finalmente al gran público. Cuando en 2015 se publicó el primer análisis formal, la comunidad astronómica se enfrentó a una frase poco común en un paper científico: no existe por ahora una explicación satisfactoria. Eso fue suficiente para que el mundo hiciera lo que siempre hace cuando la ciencia duda: imaginar. Algunos propusieron enjambres gigantes de cometas, otros restos de colisiones planetarias, otros nubes de polvo extremo, y en los márgenes más especulativos apareció una palabra que encendió titulares en todo el planeta: megaestructura. La idea de una obra artificial, del tamaño de un sistema estelar, capaz de bloquear la luz de una estrella, no como afirmación, solo como posibilidad matemática extrema. La ciencia nunca dijo que hubiera alienígenas, pero tampoco podía decir aún que no los hubiera. Durante un tiempo, la estrella de Tabi se convirtió en un símbolo incómodo, no solo por lo que podía esconder, sino por lo que revelaba sobre nuestro propio conocimiento. En pleno siglo XXI, con telescopios capaces de ver el eco del Big Bang, una estrella relativamente cercana estaba rompiendo todos los modelos sin pedir permiso. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Con los años, algo aún más perturbador comenzó a revelarse. La estrella no solo se oscurecía de forma intermitente, también parecía estar perdiendo brillo de forma progresiva a lo largo del tiempo, como si estuviera siendo lentamente velada por algo invisible. Una estrella no debería apagarse así. Los datos antiguos, comparados con nuevas observaciones,
mostraban una disminución lenta pero constante, un oscurecimiento global, como si el entorno mismo de la estrella estuviera cambiando, como si algo, a escala astronómica, se estuviera acumulando alrededor de ella. Y entonces ocurrió lo inevitable. Los instrumentos más avanzados del planeta apuntaron hacia Tabi: radiotelescopios, espectrógrafos, observatorios infrarrojos, redes enteras coordinadas para vigilar cada parpadeo, cada cambio de color, cada asimetría en su luz. Porque cuando una estrella deja de comportarse como una estrella, deja de ser solo una estrella. Se convierte en un experimento natural, en una grieta dentro de nuestras certezas, en una pregunta abierta frente a todo lo que creemos entender del universo. La estrella de Tabi no anunció un final, no trajo una amenaza directa, no destruyó nada, pero hizo algo quizá más inquietante. Demostró que incluso las leyes más firmes del cielo pueden, de pronto, quedar en suspenso. Y cuando eso ocurre, la ciencia no mira hacia otro lado. Se acerca, observa, mide y acepta que, por un tiempo, no saber también forma parte del conocimiento. El telescopio Kepler no fue diseñado para buscar misterios, fue construido para contar sombras. Su trabajo era simple en concepto, brutal en precisión: medir el brillo de cada estrella una y otra vez, miles de veces, durante años, con una sensibilidad capaz de detectar una caída de apenas una centésima de porcentaje. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, bloquea una fracción minúscula de su luz. Esa pequeña pérdida queda registrada como un descenso suave, periódico, casi matemático. Así se descubrieron miles de exoplanetas. Por eso, cuando Kepler apuntó a la estrella de Tabi, no esperaba nada especial. Era una estrella de tipo F, un poco más caliente y más grande que el Sol. Joven, estable, sin signos aparentes de actividad extrema. Una estrella, en apariencia, completamente normal. Pero sus datos comenzaron a contar otra historia. Las primeras caídas de brillo no llamaron la atención de inmediato. Parecían anomalías aisladas, pequeños descensos irregulares dentro de un mar de curvas estables. Pero con el paso de los meses, el patrón se volvió imposible de ignorar. No porque hubiera un patrón, sino porque no lo había. Las caídas no se repetían a intervalos regulares. No tenían simetría. Algunas eran suaves, otras abruptas. Algunas bloqueaban un 1% de la luz, otras más del 20%. Para comparar, un planeta del tamaño de Júpiter apenas bloquea un 1% del brillo de una estrella como el Sol. Lo que estaba ocurriendo en Tabi equivalía a decenas, incluso cientos de objetos gigantes cruzando su disco al mismo tiempo. Eso no existe en los modelos estándar. Cuando los investigadores analizaron con cuidado la forma de las curvas, descubrieron algo aún más perturbador. Las caídas eran dentadas, irregulares, con múltiples picos dentro de una misma bajada. No era un solo cuerpo pasando, era un enjambre, un sistema fragmentado, una estructura caótica. La primera hipótesis lógica fue una nube masiva de cometas, un enjambre de cuerpos helados, alterados por alguna perturbación gravitacional, pasando frente a la estrella en racimos. Era una explicación posible, no elegante, no común, pero posible. El problema fue que, para explicar caídas de hasta 20%, esa nube debía ser monstruosamente grande, miles de millones de kilómetros de extensión, y además no bastaba con un solo evento. Las caídas se repetían, años después, con distintas formas, con distintas profundidades. Era como si el sistema no estuviera resolviendo un evento puntual, sino viviendo en un estado permanente de inestabilidad. Pero Kepler no solo mide brillo, también permite analizar cómo cambia ese brillo en el tiempo con una precisión exquisita. Y esos datos mostraron algo aún más desconcertante. Incluso entre las grandes caídas, la estrella no recuperaba del todo su luminosidad original. Había una tendencia lenta al oscurecimiento global, no una pulsación, no un ciclo, una pérdida progresiva. Ese dato fue devastador para muchas hipótesis. Un planeta no produce atenuación permanente.
Una nube de polvo típica se disipa. Un sistema estable no se apaga lentamente sin una causa clara. Pero Tabi parecía comportarse como si algo estuviera acumulándose, año tras año, en su entorno. El análisis histórico confirmó esa tendencia. Placas fotográficas antiguas, tomadas a lo largo de décadas, mostraban que la estrella había perdido brillo incluso antes de la era de Kepler. Lento, constante, silencioso. Una estrella normal no hace eso. Y entonces la pregunta dejó de ser ¿qué pasa frente a la estrella?, para convertirse en algo más inquietante. ¿Qué está pasando alrededor de la estrella? La comunidad científica reaccionó con cautela. Se descartaron errores instrumentales, se revisaron calibraciones, se compararon estrellas vecinas. Nada explicaba ese comportamiento. Tabi estaba sola en su anomalía. No había otra estrella en el campo que se comportara de forma similar. Era un fenómeno real, físico, astrofísico. Y cuando la ciencia se enfrenta a algo que no puede clasificar, ocurre un fenómeno inevitable. Las hipótesis comienzan a abrirse en abanico, desde las más conservadoras hasta las más extremas. Algunas propuestas hablaban de una colisión planetaria catastrófica, cuyos restos estarían generando nubes de polvo persistentes. Otras sugerían un sistema de anillos gigantescos, parecidos a los de Saturno, pero a escala estelar. Otras, enjambres de cometas inestables expulsados desde regiones externas del sistema. Todas esas ideas tenían un problema común. Ninguna explicaba bien al mismo tiempo las caídas abruptas, la irregularidad extrema y el oscurecimiento progresivo a largo plazo. Cada modelo resolvía una pieza, pero rompía otra. La estrella se resistía a ser encasillada. Mientras tanto, los telescopios seguían observando. Y con cada nueva caída, con cada nuevo descenso irregular, el misterio se hacía más profundo. No porque se acercara a una solución, sino porque el fenómeno seguía activo, vivo, cambiante. Tabi no era un evento congelado en el pasado, era un proceso en curso. En astronomía, eso es una rareza absoluta. Las supernovas duran instantes, las colisiones galácticas tardan millones de años, los ciclos estelares se miden en miles de millones. Pero aquí había un fenómeno que cambiaba en tiempo humano, en años, en meses, incluso en semanas. Eso la convertía en un laboratorio natural único, pero también en una amenaza conceptual para nuestras certezas, porque la física no fallaba en los extremos del universo, fallaba en una estrella relativamente cercana, bien observada, bien medida, y aún así incomprensible. Y entonces surgió una idea que nadie quería formular en voz alta, pero que flotaba en el trasfondo de todos los debates. La posibilidad de que estuviéramos viendo algo completamente nuevo, algo fuera del catálogo, no un planeta, no una nube, no una estrella variable, algo distinto. En ese punto, la ciencia hizo lo que siempre hace cuando se queda sin respuestas. Pidió más datos, más espectro, más longitudes de onda, más instrumentos, más ojos sobre el mismo punto del cielo. Porque cuando una estrella rompe todas las reglas, no se la ignora, se la persigue. Durante siglos, la astronomía avanzó bajo una regla no escrita. Cuando un fenómeno parece imposible, primero se busca una explicación natural, por improbable que sea. La historia ha demostrado una y otra vez que el universo siempre encuentra una forma de sorprender, sin necesidad de romper sus propias leyes. Pero con la estrella de Tabi ocurrió algo distinto. Las hipótesis convencionales se apilaban unas sobre otras sin lograr encajar todas las piezas. Polvo, cometas, colisiones, nubes gigantes, anillos masivos. Cada modelo explicaba una parte del comportamiento, pero dejaba otra completamente fuera. Y cuanto más se refinaban los datos, más difícil se volvía sostener una sola explicación coherente. Fue entonces cuando, casi como un experimento mental, alguien mencionó una idea extrema, no como conclusión, no como afirmación, solo como límite teórico, una megaestructura. La palabra no se refería a una nave ni a un objeto puntual, hablaba de algo mucho más radical, una construcción a escala estelar, una estructura capaz de rodear parcial o totalmente una estrella, interceptando parte de su energía.
La idea venía de la física teórica, inspirada en el concepto de la esfera de Dyson, un tipo de estructura hipotética propuesta décadas atrás como posible solución energética para una civilización extremadamente avanzada. No una esfera sólida, sino un enjambre gigantesco de colectores orbitando alrededor de una estrella. En condiciones normales, esta idea pertenece al terreno de la especulación científica. Pero Tabi no era una estrella normal. Sus caídas caóticas, profundas, irregulares, podían describirse matemáticamente como la superposición de múltiples objetos opacos de tamaños variados cruzando el disco estelar. Justo el tipo de patrón que produciría un enjambre masivo de estructuras independientes. Nadie estaba diciendo que eso estuviera ocurriendo, pero por primera vez, las ecuaciones no lo prohibían. Ese matiz fue suficiente para que el tema explotara. Los medios no tardaron en hacer lo que siempre hacen con la duda: convertirla en certeza. Titulares sobre civilizaciones alienígenas dieron la vuelta al mundo. La estrella de Tabi pasó, en cuestión de semanas, de ser un problema técnico en un paper a convertirse en el símbolo de una posible inteligencia no humana. Para la ciencia, aquello fue un desastre comunicativo. Los astrónomos tuvieron que salir a explicar que una hipótesis extrema no equivale a una conclusión, que el hecho de que algo no esté descartado no significa que sea probable, que el vacío de explicación no autoriza automáticamente a llenarlo con la opción más espectacular, pero el daño ya estaba hecho. Tabi quedó asociada, para el gran público, a la posibilidad de una tecnología ajena a la Tierra, y eso cambió para siempre la forma en que el mundo observó sus fluctuaciones. A cada nueva caída de brillo, no solo se buscaban patrones físicos, también se buscaban intenciones, diseños, estructuras, propósitos. La estrella dejó de ser solo una estrella. Se convirtió en un espejo de nuestras propias expectativas sobre el universo. Mientras tanto, la comunidad científica seguía otro camino, un camino más lento, más frío, más riguroso, porque incluso en medio del ruido mediático, los datos seguían llegando, y esos datos empezaron a hablar otro idioma. Las observaciones en distintas longitudes de onda comenzaron a mostrar un detalle crucial. Las caídas de brillo eran más profundas en luz azul que en luz roja. Eso es exactamente lo que hace el polvo fino. Las partículas pequeñas dispersan más las longitudes de onda cortas. Las estructuras sólidas, en cambio, bloquean la luz de forma uniforme. Ese dato, por sí solo, no resolvía el misterio, pero inclinaba la balanza. Además, ningún exceso de radiación infrarroja era detectable alrededor de la estrella. Y si una megaestructura absorbiera enormes cantidades de energía estelar, esa energía debería reaparecer en forma de calor. No estaba allí. La hipótesis artificial comenzaba a desvanecerse, pero el fenómeno natural que la sustituiría todavía no estaba claro. Aquí ocurrió algo importante, algo pocas veces visto en divulgación científica. La comunidad aceptó públicamente que había ido demasiado lejos, demasiado rápido, con una idea que nunca fue el centro del debate. Fue un momento de corrección colectiva. La estrella no dejó de ser misteriosa, pero el misterio cambió de naturaleza. Ya no era ¿hay alguien construyendo algo? Pasó a ser una pregunta más sutil, más incómoda para la física. ¿Qué proceso natural puede producir un comportamiento tan extremo y tan persistente sin destruir la estrella? Porque una colisión suficiente para generar tanto polvo debería haber producido señales violentas. Una nube tan grande debería disiparse con el tiempo. Un sistema tan inestable debería colapsar. Pero nada de eso ocurría. Tabi seguía ahí, viva, brillando menos, parpadeando de forma errática, como si estuviera envuelta en un sistema que no se parecía a nada conocido. En ese punto, la estrella dejó de ser un posible artefacto alienígena para convertirse en algo quizás más inquietante, una falla en nuestras categorías. No encajaba en las estrellas variables, no encajaba en los sistemas planetarios clásicos, no encajaba en los modelos de polvo estándar, no encajaba en los catálogos existentes. Era un objeto real que obligaba a inventar una nueva etiqueta o a admitir que nuestras etiquetas eran incompletas. Y ahí surge una reflexión inevitable. Durante mucho tiempo,
El ser humano miró al cielo buscando certezas, ritmos, regularidad, orden, pero cada cierto número de décadas aparece un objeto que rompe ese pacto implícito entre lo observado y lo esperado. Un fenómeno que no niega las leyes, pero las tensa hasta el límite. Tabi fue uno de esos casos, no por confirmar una fantasía, sino por recordarnos que el universo todavía guarda formas de comportarse que no están escritas en nuestros libros. Y cuando eso ocurre, no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, la ciencia vuelve, por un instante, a su estado más puro, el de la pregunta abierta. Después del terremoto mediático provocado por la palabra megaestructura, la ciencia hizo lo que siempre hace cuando el ruido amenaza con tapar a los datos. Volvió al espectro, no al brillo total, no a la forma de las curvas, sino al color exacto de la luz que se perdía cuando la estrella de Tabi se oscurecía. Y ahí estaba la primera pista sólida. Cada vez que la estrella entraba en una de sus caídas profundas, la atenuación no era igual en todas las longitudes de onda. La luz azul se debilitaba más que la roja. Ese comportamiento es una firma clásica del polvo fino. Partículas microscópicas dispersan con mayor eficiencia las longitudes de onda cortas. No bloquean la luz como un muro, la filtran como una nube. Ese detalle fue devastador para la hipótesis de estructuras sólidas. Una megaestructura bloquearía la luz de forma casi idéntica en todo el espectro. Tabi no hacía eso. Pero aceptar que era polvo habría un nuevo problema aún más grande. Para producir caídas de hasta un 20% se necesitaba una cantidad de material inconcebible. No un pequeño disco, no un anillo fino. Hablamos de una masa equivalente a millones de cometas, extendida en trayectorias irregulares, cruzando la línea de visión desde la Tierra. Entonces surgió la siguiente gran hipótesis natural, un enjambre colosal de cometas fragmentados. La idea era esta. En las regiones externas del sistema estelar, algo había perturbado gravemente la nube de cuerpos helados. Tal vez el paso cercano de otra estrella, tal vez una inestabilidad interna. El resultado sería una lluvia masiva de cometas cayendo hacia el interior del sistema, rompiéndose, vaporizándose, creando enormes nubes de polvo que cruzarían repetidamente frente a la estrella. El modelo explicaba varias cosas a la vez: las caídas irregulares, la estructura dentada de las curvas, la dependencia con el color de la luz, incluso parte del oscurecimiento progresivo. Por primera vez, una hipótesis parecía encajar en más de una pieza del rompecabezas, pero aún quedaban fisuras. Si había tal cantidad de polvo caliente alrededor de la estrella, ese polvo debería emitir radiación infrarroja. Todo cuerpo caliente emite calor, y sin embargo, los telescopios infrarrojos más sensibles del planeta no detectaban ese exceso térmico. El sistema parecía frío, demasiado frío. Además, para mantener durante años una producción tan gigantesca de polvo, el sistema debería estar viviendo un proceso de destrucción casi permanente, un estado caótico sostenido en el tiempo. Eso no era imposible, pero sí estadísticamente raro. En ciencia, lo raro no es sinónimo de falso, pero tampoco de cómodo. A medida que los datos se acumulaban, los modelos se volvían más complejos. Algunos propusieron no un solo enjambre, sino múltiples poblaciones de cuerpos fragmentados en distintas órbitas. Otros sugirieron discos de escombros altamente inestables. Otros, combinaciones de polvo, gas y objetos sólidos de tamaño intermedio. El sistema de Tabi comenzaba a parecer menos un sistema planetario clásico, y más el remanente de una catástrofe antigua que aún no terminaba de resolverse. Y entonces apareció un dato nuevo que volvió a mover el tablero. Algunas de las caídas de brillo mostraban estructuras demasiado abruptas para ser explicadas solo por polvo disperso. Eran demasiado rápidas, demasiado definidas, como si, además del polvo, hubiera objetos opacos de tamaño considerable mezclados en el enjambre. No un planeta, no una luna, pero sí fragmentos grandes, asteroides, núcleos cometarios intactos. El sistema ya no parecía solo una nube, parecía un campo de escombros orbitales, con material de todos los tamaños, un cementerio de cuerpos. A pesar de todas estas dificultades,
el modelo del polvo sigue siendo hoy la explicación más aceptada, no porque sea perfecta, sino porque es la menos incompatible con todos los datos a la vez. Y aquí hay una diferencia importante que pocas veces se explica en divulgación. En ciencia, no siempre se elige la explicación correcta, se elige la menos incorrecta, la que rompe menos cosas, la que requiere menos supuestos imposibles, la que no contradice observaciones directas. Tabby no fue resuelta en el sentido clásico. Fue domesticada dentro del marco de lo natural, pero sin quedar completamente comprendida. Y eso la vuelve aún más fascinante, porque nos coloca frente a un tipo especial de ignorancia. No la ignorancia del vacío absoluto, sino la ignorancia del límite. Sabemos qué no es, sabemos qué no encaja, intuimos qué podría ser, pero no podemos cerrar el caso con una ecuación limpia. En cierto sentido, el misterio de Tabby no fue destruido por la ciencia, fue transformado. Pasó de ser una historia de fantasías tecnológicas a convertirse en un recordatorio brutal de lo difícil que es comprender sistemas caóticos a escala estelar, donde millones de cuerpos interactúan, donde el tiempo se mide en siglos, donde los restos de una antigua violencia pueden seguir proyectando sombras miles de años después. Y eso nos lleva a un punto incómodo. Si este comportamiento extremo puede existir de forma natural alrededor de una estrella ordinaria, entonces el universo podría estar lleno de sistemas rotos que aún no sabemos reconocer. Tabby no sería una excepción, sería un anticipo. Cuando parecía que la explicación del polvo empezaba a imponerse como el consenso más razonable, ocurrió algo que la ciencia no esperaba del todo. La estrella de Tabby cambió otra vez. Durante un tiempo, sus caídas de brillo más profundas se atenuaron. El comportamiento extremo parecía entrar en una fase más tranquila, pero el oscurecimiento global seguía presente, y ese detalle era crucial. No importaba cuántos modelos se ajustaran a los descensos bruscos. La pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Por qué la estrella, en su conjunto, estaba perdiendo brillo con el paso de los años? Para responder a eso, ya no bastaban las curvas de luz. Hacía falta una disección más fina, un análisis químico de la propia luz de la estrella, espectroscopía de alta precisión, observaciones coordinadas desde múltiples observatorios, en longitudes de onda que Kepler no podía ver. Y fue entonces cuando entraron en escena nuevos instrumentos. Los estudios espectroscópicos comenzaron a buscar huellas de gas, polvo caliente, compuestos volátiles, restos de evaporación cometaria. Si millones de cuerpos estaban siendo triturados cerca de Tabby, sus firmas químicas tenían que aparecer en algún lugar del espectro. Algunas señales efectivamente aparecieron, indicios compatibles con material en dispersión, pero no con la intensidad que requeriría un evento catastrófico continuo. No había un rugido químico acorde al tamaño del fenómeno. El sistema seguía comportándose como si la cantidad de polvo fuera enorme, pero su huella térmica y química fuera sorprendentemente discreta. Ese desajuste volvió a tensar la explicación dominante. Al mismo tiempo, surgió otra observación difícil de ignorar. No todas las caídas de brillo eran iguales. Algunas se comportaban como nubes difusas, otras como bloqueos mucho más definidos, como si dos mecanismos distintos estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Eso abrió una nueva posibilidad, que Tabby no estuviera dominada por un solo fenómeno, sino por una superposición de procesos. Una parte del oscurecimiento podría venir del polvo fino, otra de objetos sólidos más grandes, y otra más de estructuras de gas que aún no comprendemos bien. En otras palabras, la estrella no estaría mostrando un solo problema, sino varios a la vez. En física, eso es una pesadilla, porque cada nuevo proceso introduce nuevos parámetros, nuevas incertidumbres, nuevas combinaciones de variables. El sistema se vuelve matemáticamente inestable, difícil de cerrar, difícil de modelar, difícil de predecir. Y sin predicción, la ciencia pierde su herramienta más poderosa. Mientras tanto, la estrella de Tabby siguió siendo vigilada, no solo por grandes observatorios, sino también por una red global de astrónomos profesionales y aficionados. Durante cada nueva atenuación, telescopios repartidos por el mundo apuntaban al mismo punto, intentando capturar cada segundo del descenso. Era una caza de sombras. Algunas campañas lograron medir con más detalle
la dependencia cromática del oscurecimiento. Otras intentaron detectar si había periodicidades ocultas, ciclos largos, patrones que solo se revelan con muchos años de datos acumulados. Hasta ahora, no ha aparecido una periodicidad clara. Eso convierte a Tabi en algo extremadamente raro. Incluso las estrellas variables más caóticas suelen mostrar, con el tiempo, algún tipo de regularidad estadística. Aquí no. El sistema sigue pareciendo gobernado por un desorden persistente, y eso nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo funciona la ciencia real, lejos de la imagen pulida de los libros de texto. Cuando un fenómeno desafía los modelos, no siempre llega a una solución definitiva. A veces, lo único que llega es un marco de incertidumbre cada vez más acotado. Sabemos que es improbable, sabemos que es imposible, sabemos que no encaja, pero lo que queda en pie sigue siendo un conjunto de hipótesis incompletas. Tabi no es un misterio porque falten telescopios. Es un misterio porque el sistema que la rodea podría estar viviendo un proceso que ocurre muy pocas veces en la historia de una estrella. Un periodo transitorio, una fase breve en escalas cósmicas, un estado inestable que, dentro de unos miles de años, quizá ya no exista. Estamos observando algo que puede no repetirse, y ese es un problema enorme para la estadística astronómica. La mayor parte de lo que sabemos del universo se basa en poblaciones, miles de estrellas, millones de galaxias, billones de datos. Pero Tabi se comporta como un caso singular, una anomalía que no se repite con facilidad, sin una población similar con la cual compararla. Cuando eso ocurre, las leyes generales siguen siendo válidas, pero los detalles se vuelven resbaladizos. A día de hoy, la explicación basada en polvo sigue siendo la más aceptada, pero ya no como una respuesta definitiva, sino como una estructura provisional, un andamiaje teórico que sostiene el edificio mientras se buscan mejores fundamentos. Eso es importante, porque en la historia de la ciencia, muchos de los grandes avances comenzaron así, con un modelo imperfecto, con una explicación que solo funcionaba más o menos, hasta que un nuevo dato, un nuevo instrumento, una nueva forma de mirar, obligaba a reconstruir todo desde abajo. La estrella de Tabi podría estar esperando ese momento. Un telescopio más sensible, una observación inesperada, una caída de brillo aún más extrema, o simplemente el paso del tiempo suficiente para que emerja un patrón que hoy todavía no existe. Mientras tanto, lo único seguro es esto: el caso no está cerrado, y quizá nunca lo esté del todo, porque algunos fenómenos no están hechos para ser completamente resueltos en una sola generación. Algunos existen para recordarnos que el conocimiento no avanza en líneas rectas, sino en espirales, con retrocesos, con correcciones, con dudas persistentes. Tabi no nos dio una respuesta espectacular, nos dio algo más incómodo, una pregunta que se resiste a morir. La estrella de Tabi no solo puso a prueba a los telescopios, puso a prueba algo más profundo, la forma en que la ciencia construye certezas. Durante siglos, el método científico se ha apoyado en una secuencia clara: observación, hipótesis, predicción, verificación, repetición. Cuando ese ciclo se cierra, el conocimiento se consolida. Una ley nace, un modelo se vuelve estable. Pero Tabi rompió ese ritmo. Aquí había observación, había hipótesis, había incluso verificaciones parciales, pero faltaba algo esencial: la capacidad de predecir con fiabilidad lo que vendría después. Cada caída de brillo era una sorpresa. Cada nueva atenuación llegaba sin avisar. No había un calendario, no había un ciclo. No había una función sencilla que describiera su comportamiento futuro, y sin predicción, la ciencia se queda a medio camino. Esto no es un fallo del método, es uno de sus límites naturales, porque el método científico funciona mejor cuando los sistemas son estables, repetibles, controlables, observables en múltiples ejemplares. Tabi no cumple con casi ninguno de esos criterios. No es estable, no es fácilmente repetible, no es controlable, y hasta ahora parece ser un caso único. La astronomía, en particular, sufre una desventaja estructural frente a otras ciencias.
No puede experimentar con sus objetos, no puede provocar choques, encender estrellas, alterar órbitas. Solo puede mirar y esperar. Cuando el fenómeno ocurre una sola vez, esa espera puede durar generaciones. Esto convierte a Tabby en un ejemplo extremo de algo que rara vez se discute en divulgación. La ciencia observacional enfrenta problemas que no siempre pueden resolverse con rapidez, por más tecnología que exista. Aquí no basta con un acelerador más potente, no basta con un telescopio más grande. A veces, basta solo con tiempo, mucho tiempo. Mientras tanto, los modelos permanecen en un estado provisional. No son falsos, pero tampoco son completamente verdaderos. Son lo mejor que se puede construir con los datos disponibles. En ese terreno incierto vive Tabby, y eso la vuelve una especie de espejo del conocimiento humano, porque la ciencia, a diferencia de la fe o la intuición, no promete certezas eternas. Promete algo mucho más incómodo, aproximaciones cada vez menos equivocadas. Hoy, la explicación del polvo es una aproximación razonable. Mañana, podría ser reemplazada por un modelo más complejo. Dentro de 100 años, tal vez se la mire como un primer balbuceo frente a un fenómeno que entonces será trivial. O tal vez, Tabby siga siendo un caso anómalo incluso entonces. La historia muestra que ambos caminos son posibles. Algunas anomalías se disuelven con el tiempo, otras abren campos enteros de investigación. Las irregularidades en la órbita de Urano llevaron al descubrimiento de Neptuno. Las desviaciones en el movimiento de Mercurio obligaron a reformular la gravedad. El fondo de radiación cósmica reveló el origen térmico del universo. Pero también existen anomalías que nunca se integraron del todo en un marco unificado. Ruido persistente, rarezas sin descendencia teórica clara, peculiaridades que simplemente existen. Tabby podría convertirse en cualquiera de esos dos caminos, y esa incertidumbre es, en sí misma, una lección. Nos recuerda que la ciencia no avanza como una escalera recta, avanza como un terreno irregular, lleno de falsos pisos, mesetas, retrocesos y saltos inesperados. A veces, la respuesta llega rápido, otras veces, no llega en absoluto durante una vida humana. Pero incluso cuando la respuesta no llega, el proceso deja algo valioso: datos, métodos, instrumentos, criterios de corrección, prudencia. La estrella de Tabby produjo una avalancha de observaciones coordinadas, como pocas veces se había visto para un objeto estelar individual. Astrónomos profesionales, observatorios medianos, redes de aficionados, instrumentos espaciales, todos mirando al mismo punto. No para confirmar una teoría, sino para evitar caer en una ilusión. En ese sentido, Tabby fue también una prueba de higiene científica, un ejemplo de cómo una comunidad debe reaccionar cuando una idea espectacular amenaza con imponerse antes que los datos. El episodio de la megaestructura dejó una cicatriz pedagógica. Enseñó a gran escala la diferencia entre una hipótesis extrema, una posibilidad matemática y una conclusión real. Tabby nos enseñó que incluso cuando el universo parece rozar lo fantástico, la ciencia debe seguir caminando con pasos pequeños, lentos, medidos, porque cada paso demasiado grande suele terminar en un error igual de grande. Y aquí aparece una reflexión final inevitable. El ser humano no se conforma fácilmente con el "no lo sabemos". Necesita cerrar historias, necesita finales, necesita causas claras. Pero el universo no siempre coopera con esa necesidad psicológica. A veces, la respuesta más honesta es también la más incómoda. Aún no lo entendemos. Y eso no es un fracaso, es una frontera. Tabby no fue importante solo por lo que mostró. Fue importante por hasta dónde llevó al método científico sin permitirle cruzar del todo. Un recordatorio de que incluso con satélites, espectrógrafos y redes globales, seguimos siendo observadores limitados frente a procesos que pueden durar miles de años. Tabby no humilló a la ciencia, la colocó otra vez en su lugar correcto, el de una herramienta poderosa, pero no omnipotente. A pesar de una década de observaciones, modelos, correcciones y nuevas hipótesis, la estrella de Tabby sigue situada en una zona incómoda del conocimiento.
Sabemos mucho más que al principio, pero aún no sabemos lo suficiente para anticipar su futuro. Y en astronomía, prever el futuro de un objeto es una de las formas más sólidas de decir que realmente se lo comprende. Hoy, los escenarios que contempla la ciencia no son uno solo, sino un abanico de posibilidades. Cada uno describe un posible destino para el sistema que rodea a Tabi. Ninguno ha sido aún confirmado. Ninguno ha podido ser descartado por completo. El primer escenario es el más conservador. Tabi podría estar viviendo los restos prolongados de una gran catástrofe pasada. Una colisión masiva entre cuerpos de gran tamaño. Un choque entre planetesimales gigantes. Un evento que habría liberado una enorme cantidad de polvo, fragmentos sólidos, gas y escombros en múltiples órbitas. Ese material, atrapado gravitacionalmente, podría tardar siglos o miles de años en disiparse por completo. En ese caso, lo que vemos hoy no sería el fenómeno en sí, sino su eco, un sistema que lentamente se limpia, un entorno que gradualmente se ordena, una estrella que con el tiempo podría volver a mostrar un brillo estable. Si este escenario es correcto, las caídas de luz deberían volverse cada vez más débiles con las décadas. El oscurecimiento global debería estabilizarse y, en algún punto, Tabi volvería a convertirse en una estrella normal. Pero aquí surge un problema. Los datos actuales todavía no muestran una tendencia clara hacia la normalización. El comportamiento sigue siendo errático. No hay una disminución constante en la frecuencia de las caídas, y eso mantiene vivo un segundo escenario. El segundo escenario es más inquietante. El sistema podría encontrarse en un estado dinámico sostenido de inestabilidad, no un evento pasado que se apaga, sino un proceso activo que se renueva constantemente. Un cinturón de cuerpos que colisionan una y otra vez. Un sistema resonante donde perturbaciones gravitatorias mantienen el caos en marcha. En este caso, Tabi no estaría saliendo del misterio. Estaría atrapada en él por escalas de tiempo muy largas. No décadas, siglos, quizá milenios. Si este escenario es correcto, entonces no veremos una resolución en nuestras vidas. Solo veremos distintas fases del mismo desorden. El tercer escenario es aún más difícil de encajar en los modelos actuales. Podría tratarse de un tipo de sistema estelar raro, poco frecuente y aún no clasificado. Un tipo de arquitectura que apenas comenzamos a vislumbrar. Algo que ocurre en una proporción minúscula de las estrellas, y por eso no aparece reflejado en los catálogos estadísticos. En ese caso, Tabi no sería un accidente. Sería una clase nueva de objeto. La historia de la astronomía muestra que esto ya ocurrió antes. Las primeras púlsares fueron consideradas señales artificiales porque nadie conocía ese tipo de objeto. Los cuásares fueron, durante años, puntos imposibles que no encajaban en ningún marco. Los magnetars fueron una rareza antes de volverse una categoría establecida. Tabi podría estar siguiendo ese mismo camino, no como una estrella anormal, sino como el primer miembro conocido de un grupo que aún no sabemos reconocer. Y entonces aparece el cuarto escenario, el más prudente, la posibilidad de que varios de los escenarios anteriores estén ocurriendo al mismo tiempo, que haya restos de una antigua colisión, que exista un sistema dinámico inestable que se renueva y que, además, estemos viendo un tipo de entorno estelar poco común, un sistema híbrido, complejo, multifactorial. Este escenario es, desde el punto de vista matemático, el más incómodo, pero también el más realista. El universo rara vez elige soluciones simples. Lo que sí parece cada vez más claro es que el fenómeno de Tabi no se resolverá con una única observación milagrosa. No habrá un evento final que cierre el caso de forma espectacular. Lo que habrá, con alta probabilidad, será un lento proceso de acumulación de datos durante décadas. Los telescopios que hoy están observando a Tabi no son los mismos que lo harán dentro de 20 o 30 años. Instrumentos aún más sensibles, con mayor resolución espectral, podrán examinar con más precisión la composición del polvo, la dinámica de los fragmentos, la distribución real del material en el sistema. Solo entonces sabremos si la estrella se dirige hacia la normalidad o si su extrañeza es su nuevo estado permanente. Desde la perspectiva humana, este tipo de procesos tiene algo frustrante. Vivimos esperando respuestas rápidas,
conclusiones claras, cierres definitivos. Pero el universo opera con ritmos que no se alinean con nuestras expectativas biológicas. Tavi se mueve en una escala de tiempo que nos supera. Podemos observarla durante una vida. Podemos registrar cambios. Podemos construir modelos cada vez mejores. Pero no podemos exigirle un desenlace. Y eso convierte a su historia en algo más que un problema técnico de astrofísica. La convierte en una lección sobre nuestra relación con el conocimiento. No todo misterio está destinado a resolverse en el mismo acto en que se descubre. Algunos requieren generaciones, otros, quizás, nunca se cierren del todo, pero eso no los vuelve inútiles. Al contrario, son esos misterios abiertos los que mantienen viva a la ciencia como proceso, porque cuando un problema se cierra, el interés se desplaza. Pero cuando un problema permanece abierto, se convierte en una fuente constante de preguntas, de métodos nuevos, de instrumentos mejorados, de teorías revisadas. Tavi es, hoy, una de esas fuentes. Y su futuro no depende solo de lo que ocurra a su alrededor, sino también de hasta dónde estemos dispuestos a mirar sin exigir una respuesta inmediata. Porque el universo no siempre responde en el lenguaje de los titulares. A veces responde en el idioma lento de la acumulación de datos, de la paciencia, de la humildad. Tavi no es un objeto esperando ser resuelto, es un proceso en desarrollo, y nosotros apenas estamos leyendo uno de sus primeros capítulos. A lo largo de su historia, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, primero para orientarse, luego para medir el tiempo, más tarde para entender el origen de las cosas, y, finalmente, para comprender su propio lugar en el universo. En ese recorrido, cada gran avance vino acompañado de un misterio que parecía imposible de descifrar, hasta que dejó de serlo. Tavi, en cambio, sigue siendo una excepción, no porque sea inalcanzable, no porque esté demasiado lejos, sino porque nos recuerda algo que a menudo preferimos olvidar. No todo lo observable es inmediatamente comprensible. La estrella de Tavi no es peligrosa, no representa una amenaza directa, no es la antesala de un colapso, y sin embargo, su valor para la ciencia es inmenso, porque obliga a hacer algo que no siempre resulta cómodo: aceptar que el conocimiento avanza incluso cuando la respuesta final no está disponible, que la ciencia también progresa cuando el resultado es una pregunta mejor formulada, no una solución definitiva. Durante años, se buscó en Tavi una explicación espectacular, algo que justificara el tamaño del misterio, algo que cerrara la historia con un giro asombroso. Pero el universo rara vez obedece esa estructura narrativa. Lo que Tavi nos ofrece no es un final impactante. Nos ofrece un proceso hecho de datos acumulados, de hipótesis corregidas, de errores públicos, de cautela recuperada. Un proceso que muestra la ciencia tal como es en su forma más real. Un trabajo incompleto, siempre provisional, siempre abierto a revisión. Y eso, paradójicamente, la vuelve más humana, porque el misterio de Tavi no solo ocurre allá afuera, entre nubes de polvo y trayectorias caóticas, ocurre también dentro de nuestro modo de entender, en la tensión entre lo que deseamos saber y lo que realmente podemos saber. En cierto sentido, Tavi es un espejo que refleja nuestra necesidad de convertir lo desconocido en relato, de darle un rostro, una intención, un significado. Cuando faltan las respuestas, nuestra imaginación corre más rápido que nuestros datos, y esa carrera no siempre termina bien. Tavi lo demostró. Durante un tiempo, la hipótesis de una megaestructura artificial dominó la conversación pública, no porque fuera la más sólida, sino porque era la más atractiva, la más capaz de convertir una anomalía técnica en un relato épico. Pero la ciencia no necesita epopeyas, necesita paciencia. Y el caso de Tavi fue una escuela de paciencia colectiva, una corrección masiva sobre cómo se construye realmente el conocimiento, un recordatorio de que, en el universo, la explicación más sobria suele ser la más resistente. Aún así, eso no le resta asombro, porque aunque hoy la explicación más aceptada sea el polvo, los restos, la inestabilidad orbital, el sistema de Tavi sigue siendo extraordinario. Sigue mostrando que los sistemas estelares
pueden atravesar fases de caos profundo sin destruirse por completo, que el orden que damos por sentado puede romperse sin anunciar el final. Tavi no nos habla de destrucción, nos habla de transición, y las transiciones, en ciencia, son casi siempre los territorios más fértiles, ahí donde las reglas aún no se fijan del todo, ahí donde los catálogos se quedan cortos, ahí donde la teoría debe estirarse para no romperse. Desde ese punto de vista, Tavi no es solo una estrella extraña, es una frontera móvil entre lo que ya comprendemos y lo que todavía no sabemos nombrar. Un borde. Y los bordes siempre importan más que los centros, porque en los centros el conocimiento se estabiliza, en los bordes se transforma. Quizá dentro de 100 años, Tavi sea un ejemplo trivial en los libros, un caso ya resuelto, archivado, sin misterio, o quizá sea el primer miembro conocido de una clase de sistemas que hoy aún no podemos definir. Desde nuestra posición actual, no podemos saberlo, pero sí podemos afirmar algo con certeza. El valor de Tavi no depende de que resolvamos su misterio mañana, depende de que hoy estemos dispuestos a aceptar que el misterio existe. En un mundo donde la tecnología promete respuestas instantáneas, donde los algoritmos anticipan nuestras decisiones, donde casi todo parece clasificable, una estrella que se niega a encajar cumple una función silenciosa pero profunda. Nos recuerda que el universo no está obligado a ser fácil. Nos recuerda que la realidad no se adapta a nuestras expectativas. Y nos recuerda que la curiosidad no nace de lo que ya entendemos, sino de lo que se resiste a ser comprendido. La estrella de Tavi seguirá ahí cuando este documental termine. Seguirá oscilando, seguirá ocultando parte de su luz, seguirá desafiando nuestras categorías, y quizá ese sea su legado más importante. No la respuesta que no tenemos, sino la pregunta que se niega a desaparecer.